Cordial saludos a todos, queridos aprendices. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una tarde agradable. Bueno, hoy vamos a iniciar la videoconferencia. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera, donde estaré hablando acerca de cómo describir personas, animales y cosas. Y en la segunda parte, cómo hablar un poco acerca de los sustantivos en general, ya sea contables y no contables. Entonces, comencemos con esta parte, pero antes que nada, agradecerles porque ustedes se encuentran aquí de manera virtual y de manera sincrónica aquí conmigo. Y para aquellos que están escuchando la grabación, porque entiendo que muchos no se pueden conectar a esta hora, pues también agradecerles por ver la grabación. Eso implica que hay compromiso y que hay un objetivo claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con los qualifying adjectives. Si me pueden escuchar, pueden escribir yes en el chat, por favor. Si me pueden escuchar bien. A ver, yes, sir. Ok, muy bien. Gracias, hermano. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos. Existen diferentes tipos de adjetivos. Vamos a leer esta parte de acá. Existen diferentes tipos de adjetivos como son calificativos, demostrativos, posesivos, etc. Los que verá a continuación son los adjetivos calificativos. Eso es lo que vamos a ver en este momento, que son las que indican características físicas y o de personalidad de personas, animales y cosas. En otras palabras, los adjetivos son palabras que le dan ciertas características, calificativos, a todas las palabras que conocemos. Entonces, para animales, para cosas, para objetos, para personas, etcétera. Si yo digo el celular es negro, el computador es blanco o moderno, si digo la persona es alta o la persona es baja o es gorda o es flaca, etcétera. Esos son adjetivos, estamos calificando, estamos dándole una característica a esas cosas, a esas personas. El perro es bravo o el perro es manso. Manso y bravo son adjetivos que le dan un calificativo, por decir así, una característica, por decir así, a, a todas estas palabras que conocemos, nombres, personas, objetos, cosas, etcétera. Muy bien. Entonces, miremos, ahí tenemos los adjetivos absolutos, describen algo por derecho propio, los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. Muy bien. Vamos a ver los adjetivos absolutos, que es lo que nos compete en el día de hoy. Los comparativos, en español, por ejemplo, yo podría decir un comparativo es María es más alta que Sofía, por ejemplo. O Juan es más fuerte que Andrés. ¿Sí? Ese sería un comparativo. Y un superlativo sería Juan es el más fuerte o María es la más alta. El más, la más, las más, los más. Esos son superlativos. Comparativos cuando decimos esto es más que esto otro. Y los absolutos es simplemente cuando describimos o damos esa característica de la persona. Yo digo, John is strong. Mary is beautiful. The smartphone is expensive. Y así sucesivamente. Miremos algunos ejemplos. She is a cool girl. She is a cool girl. Muy bien. She is a cool girl. Firulais is a mischievous dog. Firulais is a mischievous dog. Con el verbo to be, miren, cool girl, mischievous dog.
En español, los adjetivos calificativos varían en género y en número. En inglés, los adjetivos calificativos tienen una sola forma, que es invariable, no varían ni en número ni en género. ¿Esto qué significa? Miremos estos ejemplos que están aquí. She is sick. He is sick. The girls are sick. The boys are sick. Si ustedes se dan cuenta, la palabra sick, que es enfermo o enferma, enfermos o enfermas, es igual para todos los ejemplos. A eso es lo que se denomina como que no varían ni en número ni varían en género. En español, si yo digo ella está enferma, para decir que ellas están enfermas, termina en S. Y si dijera a los chicos, ellos están enfermos, no terminan en más, terminan en mos, en plural, ¿cierto? Y si es singular, él está enfermo, ¿cierto? Entonces, varía en número y varía en género. En cambio, en el inglés, todos los adjetivos se mantienen igual independientemente del pronombre, de la persona, del objeto, de la cosa. Si es plural o si es singular, se mantiene igual. Es decir, a los adjetivos no se les va a no se les va a pluralizar, no se les va a colocar una S ni una ES para pluralizarlos, sino que queda igual. Lo que cambia es el pronombre o el sujeto o la cosa o las cosas. En este caso, el sujeto, que son los niños aquí, o los chicos, y acá las niñas. ¿Ok? Eso es lo que cambia. Muy bien. Continuemos. En inglés y español usamos adjetivos para describir sustantivos. La mayoría de los adjetivos se pueden usar delante de un sustantivo, sin embargo, se deben tener en cuenta dos recomendaciones. Uno, adjetivo para describir sustantivos. A diferencia del español, donde primero nombramos el sustantivo, lo que estamos describiendo, y luego los adjetivos, que son sus características, en inglés es al revés. Primero nombramos los adjetivos y por último el sustantivo. They have a new car. A new car. Primero el adjetivo y después el sustantivo. We prepared a delicious meal last night. Se dan cuenta, primero el adjetivo y después el sustantivo. ¿Ok? Primero y eso es de segundo. ¿Ok? Ahora, usamos adjetivos después de un verbo de enlace como el verbo to be, el verbo look o el verbo feel. Es decir, se sigue describiendo un sustantivo, pero para esto se usa el verbo de enlace y por eso cambia el orden de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que esto viene siendo la excepción a la regla. Es distinto a lo que está acá, pero ¿por qué? Porque estamos utilizando unos verbos de enlace, que son estos. Entonces, the car is new. Después de esos verbos, utilizamos el adjetivo. The food looks delicious. Ok, continuemos. En inglés, cuando antes de un sustantivo viene más de un adjetivo, los adjetivos normalmente están en un orden particular. Los adjetivos es cierto que podemos colocar más de un adjetivo en inglés. Si yo quiero colocarles aquí varios ejemplos, beautiful black dress. Aquí tenemos un adjetivo que es beautiful
Y tenemos otro adjetivo que es black. El uno habla de apariencia y el otro habla de un color como tal. Muy bien, entonces, podemos utilizar muchos adjetivos, lo que ustedes quieran, en inglés, pero yo les doy una recomendación. Procuren no utilizar más de 3 adjetivos en una oración. ¿Esto por qué? Porque esto recarga por completo la oración. Y bueno, a no ser que usted esté haciendo un escrito de detective o policíaco, etcétera, usted no necesitará más de 3 adjetivos para poder incluir en la oración. Entonces, mi sugerencia es que no pasen de 3 adjetivos en una oración. Ahora, el orden. Bueno, miremos, aquí ustedes pueden descargar la tabla que les indica el orden. ¿Ok? La tabla que les indica el orden o la secuencia de los adjetivos. Acá vamos a ver algunos ejemplos que nos indica cómo se utilizan los adjetivos en inglés. Entonces, miremos. Example 1. It is made of a rare, gray, plastic material. Aquí tenemos 3 adjetivos diferentes y nos los está mostrando en un orden. Entonces, el primero es de opinión, el segundo es de color y el tercero es de material. Opinión, ¿por qué? Porque estamos hablando de que es raro. Para usted poderse hacer una idea de algo o tener una opinión sobre algo, usted emplea ese tipo de adjetivos. Raro, bonito, etcétera, ¿sí? Y el color, bueno, ya sabemos, gray, blue, white, yellow, etcétera. Y el material, ¿de qué está hecho? Esta botella, ¿de qué está hecha? Está hecha de un material plástico gris y raro. Miremos el segundo ejemplo. Is a short, square, metallic chair. El orden que se está empleando acá son más o menos 9 o 10 tipos de adjetivos diferentes. Y aquí estamos empleando unos 3, quizás en algunos ejemplos vamos a estar utilizando unos 4, solo para que usted lo tenga, pues tenga un buen insumo sobre eso. Is a short, square, metallic chair. Tamaño, talla, forma y material. ¿De qué está hecha la silla? De metal. ¿Cuál es la forma de la silla? Square, que viene siendo cuadrada. ¿Y cuál sería el tamaño? Short, pequeña, ¿cierto? Entonces, it's a short, square, metallic chair. Ese es uno de los posibles órdenes que podemos hacer. Example number 3. Fugaceta is an Argentinian pizza-like dish. Argentinian, que en ese listado de arriba que dije que descargar hasta el número 7, indica origen o nacionalidad, y este pizza-like es de tipo. Okay, example number 4. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde French man. Imagínense todos esos adjetivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjetivos.
6 adjetivos para describir a una persona. Como les digo, yo no utilizaría más de 3. Y 3 es bastante. A no ser que, como le digo, está haciendo algún reporte policíaco o está pagando una deuda. Aquí entonces tenemos que estos adjetivos, uno, handsome, de opinión. ¿Se acuerdan que les había dicho que beautiful, rare, opinión? Tall, tamaño. Well-built, cualidad física. Young, edad o antigüedad. Blonde, color. French, origen o nacionalidad. En el número 3 habíamos visto que la origen o nacionalidad era el número 7. Acá en el ejemplo 4 también tenemos, corresponde lo mismo. Porque el orden que quiero decirles es que el orden corresponde al que está descrito aquí, que es un orden, digamos, gramatical que nos da el inglés como tal, y es como para tratar de organizar las frases y darle una jerarquía a cada uno de estos adjetivos, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo 4, origen, nacionalidad, color, edad y antigüedad, cualidad física, tamaño, talla y opinión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjetivos. Yo no haría una oración así, como les digo, porque a veces queda muy reforzada, eh, suena muy hermético, muy frío, por decirlo así, esa descripción. Y cuando uno va a, digamos, a describir a una cosa, a una persona, bueno, más que todo a personas, animales, pues uno quiere ser preciso, pero también no perder la parte humana, por decirlo así. Handsome, tall, well-built, young, blonde, Frenchman. O sea, si yo hablo esa oración a una persona, muy probablemente la atención que esa persona me va a prestar a todos esos adjetivos va a ser mínima. Quizás va a escuchar que es handsome y que es French. Probablemente el primero y el último. Probablemente. ¿Sí? Probablemente va a ser el primer adjetivo y el último adjetivo que la persona va a tomar. No se va a acordar de los otros. Entonces, mi sugerencia en los escritos también es que utilicen 2 o 3 máximo de adjetivos. Example number 5. This is an amazing big old English teapot. Okay. Opinion, tamaño o talla, edad, antigüedad y origen y nacionalidad. Amazing, big, old, English, teapot. Si usted está dando una descripción así de detallada, es muy probable que sea de pronto para un artículo que usted quiera comprar, por ejemplo, en internet. Y entonces usted quiere comprar una tetera en internet que sea inglesa, que sea grande y además de eso que sea antiguo. ¿Sí? Eh, y además de eso que sea increíble. Ahora, increíble es de opinión, es muy abstracto. ¿Por qué? Porque increíble para algunas personas puede significar una cosa y para otras personas puede significar otra. Y también lo que uno piensa que es muy bueno para uno, otras personas piensan que es muy malo para ellas. Entonces, es una opinión, es subjetivo. Bueno, continuemos. A menudo se agregan dos adjetivos delante de un sustantivo. En los ejemplos 4 y 5 hay frases con más adjetivos calificativos. Una frase que incluye todos los tipos de adjetivos calificativos es extremadamente rara y además poco es ortodoxa, quiero decir. Realmente no es necesario. No es necesario utilizar
las 9 o 10 categorías que hay para adjetivos. Serviría de pronto, o bueno, serviría para, como ejercicio para grabarse o para poder memorizar el orden, pero no es necesario. De hecho, nosotros en español, les aseguro que hay también reglas gramaticales que implica el hecho del orden de los adjetivos y todo lo demás, y nosotros probablemente estaremos cayendo o incurriendo en errores gramaticales en el momento de hablar o a la hora de hablar y también de escribir. Simplemente no nos damos cuenta porque somos nativos del idioma y pues bueno, no somos profes de español. Es por ello que no es muy común ver a personas que son nativas del español enseñando español, porque además de que el español es complejo, se requiere conocimiento se requiere de conocimiento del idioma. Al igual que, aunque bueno, es muy común hoy por cuestiones de diferentes formas y opiniones, hay nativos de inglés enseñando inglés. Eso ha venido mejorando en el sentido de que hay muchos nativos de inglés que estudian inglés para poder enseñarlo. Y eso es bueno, ¿en qué sentido? En que es bueno conocer el idioma. Yo como hablante del español no voy a enseñar español porque no soy un profe de español, o por lo menos no hice una especialización o algo que me permitiera enseñar español como una segunda lengua, ¿cierto? Entonces es bueno que quien lo enseñe pues sea una persona idónea que conozca el lenguaje. Eh, ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con todo esto? A que los adjetivos, muy probablemente cuando nosotros hablamos en español, cometemos errores y quizás hacemos una mezcla de adjetivos en español que no van en el orden correcto, aún así nos comunicamos y entendemos. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que es bueno que ustedes aprendan las reglas gramaticales y se aprendan este orden, pero eso no quiere decir que si no se logra aprender todo en un momento dado, no le vayan a entender. Simplemente que también hay niveles de comunicación y de lenguaje. Y nosotros podemos diferenciar esto con las personas, cómo nos hablan. Hay personas que hablan de manera muy educada o con bastante vocabulario, conocimiento del tema, etcétera. Y eso habla mucho, digamos, del nivel de educación de la persona y muchas cosas más. Entonces, aprender por lo menos lo básico de esto es bueno, ¿sí? Es una herramienta para mejorar, no necesariamente es una camisa de fuerza, sino que es una herramienta para poder mejorar. Entonces, los invito a que revisen esta secuencia de adjetivos para que lo aprendan lo que más puedan. Miremos este ejemplo de acá. I have a big silver metallic table. Vamos a leer esto aquí primero. En el orden de los adjetivos se suele pensar como en español, que es normal cuando se describe un sustantivo que primero vaya este y después los adjetivos separados por comas y antes del último adjetivo se ponga la conjunción y para conectar, ¿cierto? Pero en inglés la norma es que se escriben primero los adjetivos, todos separados por comas y al final el sustantivo. Entonces, I have a big silver metallic table. Aquí no vemos una Y para separar aquí, en esta última, perdón, aquí en el español iría una I. I have a big silver and metallic table, pero la regla gramatical que nos indica en inglés que esto no se hace, sino que lo separamos por comas, así como está aquí. Sin embargo, hay unos casos que sí que sí se permite y se promueve el uso de dichos adjetivos con la conjunción y. Miremos algunos ejemplos. Cuando aparece más de un adjetivo después de un verbo con el verbo to be o un verbo de enlace, en este caso el penúltimo adjetivo normalmente se conecta al último con un and.
School was a warm, fun place. Now it is depressing, gloomy, and cold. Depressing, gloomy, and cold. ¿Ok? ¿Por qué aquí se colocó la Y? Perdón, el and. ¿Por qué? Porque está precedido del verbo to be. Now it is depressing, gloomy, and cold. Miremos el segundo ejemplo. And es menos común cuando más de un adjetivo, viene antes del sustantivo. Por ejemplo, a warm, welcoming place, que significa un lugar cálido y acogedor. Sin embargo, es posible usar and cuando hay dos o más adjetivos del mismo tipo o cuando los adjetivos se refieren a diferentes partes de la misma cosa. Miremos, it is a black and white letterback. Aquí el and, ¿dónde se colocó? Se colocó entre el black y el white. ¿Por qué? Porque black es color y white es un color también. Black and white letterback. Muy bien. Bueno, vamos a pasar. Voy a mostrarles acá. Permíteme, les dejo de compartir un momentico. En este momento ya se los comparto. Muy bien. Ok, aquí está. Vamos a colocar un ejemplo. They have a new car. Estos son verbos en presente simple que no tienen verbo to be de por medio. Solamente los verbos totalmente diferentes al verbo to be. Si yo quisiera hacer una negación, miren, este es el verbo y este es el adjetivo. ¿Ok? They have a new car. Si yo quisiera negarlo, utilizamos el don't. They don't, perdón. They don't have a new car. ¿Cómo haríamos las preguntas? Do they have a new car? Yes, they do. No, they don't. ¿Ok? Tengan presente algo que en el presente simple, el I, you, we y they, para negar o hacer preguntas, utilizamos el do, el auxiliar do. Y el he, she y el it, utilizamos el does para hacer preguntas o hacer negaciones. Does, doesn't. Do, don't. Y se dan cuenta con qué verbo estamos haciendo la pregunta, con qué era auxiliar, el do. ¿Ok? ¿Y con qué respondemos?
En forma afirmativa con el do y con forma negativa con el don't. Apréndanse esta parte para que la puedan comprender. Vamos a colocarles un ejemplo con el verbo to be. Miren. Their car is new. El carro de ellos es nuevo. Se le cambio acá el idioma para quien me lo marque. Listo. Okay, their car is new. Their car isn't new. Is their car new? Yes. It is. No, it isn't. Verbo to be. Verbo to be en forma negada. Y acá utilizamos el verbo to be también como auxiliar para afirmar y para negar. ¿Se dan cuenta? Vamos a cambiar acá el color para que sigamos la misma línea de arriba. Ok, y aquí tenemos también el adjetivo, mismo adjetivo, new. El adjetivo viene después del verbo to be, ¿cierto? Si se dan cuenta, en este ejemplo del verbo to be no hay ningún verbo diferente al verbo to be. Esto es un posesivo, el their es un posesivo, que es el su de ellos. O sea, el carro de ellos es nuevo. Es decir, eso no es un verbo. Car viene siendo el sustantivo. Car viene siendo el sustantivo, ¿cierto? Y aquí estamos diciendo que el carro de ellos es nuevo o que no es nuevo, dependiendo cómo lo vean, ¿cierto? Entonces, y new viene siendo el adjetivo absoluto. Es decir, aquí no vemos ningún otro verbo. Y acá en este primer ejemplo no vemos ningún verbo to be tampoco. ¿Ustedes ven el verbo to be? ¿Cuáles son las conjugaciones en presente del verbo to be? Am, is, are. ¿Ven la conjugación del verbo to be acá arriba? No lo hay, no se ve, porque estamos haciendo un presente simple diferente al presente simple con el verbo to be. Hay un presente simple con todos los verbos y hay un presente simple solo con el verbo to be. Muy bien. Entonces, esto les quería decir acerca de los adjetivos para describir cosas. Ahora, permítanme y dejo de compartirles esto y les comparto el otro material. Muy bien. Continuando con lo de los sustantivos,
y de los adjetivos, ¿ciertos? ¿Cierto? Entonces, ya vimos la parte de los adjetivos, que los adjetivos son ¿qué? Son cualidades, características, etcétera, que nosotros utilizamos para describir objetos, cosas, personas, animales, etcétera. Y bueno, los adjetivos describen sustantivos, pero ¿cuáles son los sustantivos? Bueno, ya hemos hablado de eso. Sin embargo, vamos a entrar un poco más en materia de esto. Los sustantivos en general pueden ser contables e incontables. Algunos pueden contarse utilizando los números, como por ejemplo limón. Limón es un sustantivo. Un limón, dos limones. Mientras que otros sustantivos, los incontables, no utilizan números debido a que no pueden contarse, como cuando se habla de un líquido como el agua o como la leche. Ahora, usted no puede decir, dame un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, cinco aguas. Aunque hay una estación que se llama Las Aguas en Bogotá, ¿cierto? Hay algunas excepciones a la regla, pero no quiere decir que sea la manera correcta de emplearlo, ¿ok? Entonces, regularmente nosotros no decimos, dame dos aguas, tres aguas. Si usted quiere 2, 3, 4, 5, 6, 10 aguas, realmente deberá usted utilizar una medida para poder contener esa agua. Lo mismo ocurre con la leche. Entonces yo puedo decir, me das un litro de agua, un litro de leche, una bolsa de leche o bolsa con leche. Cualquiera de los dos adjetivos es admitido. Bolsa de leche o bolsa con leche en el español, ¿sí? Una bolsa de agua, una bolsa con agua, ¿sí? Podemos utilizar medidas, pero como tal no podemos decir una leche, dos leches, tres leches, cuatro leches. Aunque tenemos un postre que se llama postre de tres leches, pero ya es algo diferente. ¿Ok? Porque estamos hablando de que hay tres distintas leches para hacer ese postre, por decirlo así. Bueno, entonces vamos a ver los sustantivos contables. Los sustantivos contables son cosas que pueden ser contadas por una por una y se caracterizan porque tienen forma singular y plural. Por ejemplo, apple, potato, book, shoe, pears, trees, bag, car, etc. Si se llega a cortar la videoconferencia, volvemos dentro de 10 minutos, perdón, 9 minutos, sí, 10 minutos, y nos volvemos a conectar. Muy bien. Y para continuar con la segunda parte. Entonces, miremos algunos ejemplos. Algunas características de los nombres o sustantivos contables son, entonces, vamos a utilizar el some y el any, vamos a aprender el artículo en y few and many. Comencemos con el some and any. Se pueden utilizar some and any con estos sustantivos. For example, you have some dollars. Susie has some books at home. Do you want some cookies? Do you have any pencils? John doesn't have any hats. ¿Ok? Miremos esos ejemplos. Ya se va a cortar la videoconferencia, entonces volvemos dentro de 10 minuticos, por favor. Para los que están en la grabación, solamente se van enseguida a la segunda parte.